Dice la palabra de Dios en el Salmo número 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Verso 12. Levántate, oh Jehová. Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Oremos, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra que está para instruirnos, para dirigirnos, para recordarnos el precioso evangelio, el sacrificio de Cristo. Pedimos, Señor, que puedas estar tú bendiciendo tu palabra a través de tu Santo Espíritu, a través de tu siervo también que está aquí para proclamar tu palabra, que tu palabra sea proclamada fielmente, Señor, y que todos nosotros recibamos esa transformación que viene a través de tu palabra, que nuestra mente pueda cambiar y así también nuestro corazón, y luego lo podamos reflejar en nuestros hogares, con nuestras esposas, nuestros hijos, con nuestros padres, en toda relación que tengamos, Señor. Podamos mostrar que tú estás en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, y nosotros clamamos a ti como pobres, como menesterosos, como huérfanos, Señor. Sin refugio, tú eres nuestro socorro, nuestro auxilio y nuestra confianza. Gracias, Señor. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Quiero que vayan brevemente como ilustración. Vamos a irnos todos al libro de Hechos. Hay algo que sucede en este capítulo. Capítulo 12. Hay algo que sucede que a mí me hizo preguntar desde la primera vez. Esto es algo especial. Cuando uno lee las Escrituras, hermano, si tú estás en ese tiempo especial en el cual estás leyendo por primera vez las Escrituras, tienes algo especial que yo en parte quisiera tener. Es esa esencia de leer por primera vez ciertos pasajes y llevarte toda esa sorpresa. A medida que pasa el tiempo, tú ya conoces ese pasaje y hallas más tesoro. Está muy bien. Pero hay algo especial en leer por primera vez. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí viene la gran pregunta que se hizo Ángel cuando estaba leyendo por primera vez. ¿Qué acabo de leer y por qué sucedió esto? Ayúdenme ustedes a entender esto. El Señor Jesús escogió 12 apóstoles, uno de ellos ya era hijo del diablo, destinado para condenación, llamado Judas. Pero el resto fueron elegidos por Dios por su gracia y misericordia para ser apóstoles. Y de entre estos 11 que quedaron, había 3 que especialmente acompañaban a Jesús a lugares especiales. Cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración, no llevó a todos. ¿A quiénes llevó? Pedro, Jacobo, Juan.
Jacobo que murió. Cuando Jesús estaba yendo a resucitar a una niña pequeña de manera tan tierna, resulta que solamente 3 le acompañaron también: Pedro, Jacobo y Juan. Así que en mi mente humana, lo primero que puedo ver entonces, de estos 11 que quedan van a ser usados grandemente por Dios, pero de estos 11 hay 3 tan especiales que Dios vio por gracia, misericordia, para que sean apóstoles que puedan guiar más adelante la iglesia. Y yo pienso de esa manera hasta que en Hechos capítulo 12, el primero que muere de manera tan temprana es Jacobo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Dios no está en control? Pastor, nosotros sabemos bien que Dios está en control. Sabemos de la soberanía de Dios. Dios está en control. Y eso te digo amén. Ahora tenemos que transportar toda esa nuestra teología que hemos aprendido a nuestra vida cotidiana, no cuando Jacobo muere, sino cuando suceden cosas malas en nuestra vida. Cuando el malo está aparentemente triunfando. Cuando el perverso, el que no busca a Dios, el que blasfema de Dios, el que no le importa nada a Dios, tiene victoria. ¿Por qué aparentemente hay esta victoria? Y vemos que Jacobo muere. Esto tiene gran relevancia en nuestro salmo. Vamos de nuevo al salmo número 10, hermanos. Porque si han prestado atención en la lectura, resulta que este salmo se concentra en un hombre clamando a Dios y preguntando ¿por qué? Es más, empieza así. Verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Fácilmente esta podía haber sido un salmo que se ha orado en ese tiempo de angustia, de persecución de la iglesia. Hay una pregunta. ¿Por qué sucede esto? Pero tenemos que confiar en Dios, que Dios tiene sus propósitos. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios tiene un propósito para cada acto que sucede, aunque aparente toda esa maldad y lo sea, hay una maldad presente, Dios está atrás de todo eso obrando para bien. Amén. ¿Recuerdan todavía a José? ¿Cuántas veces vamos a mencionar a José? Sus hermanos lo vendieron, llegó a Egipto, la esposa de Potifar lo acusó injustamente, terminó en la cárcel y todo eso que estaba para mal, Dios lo tornó para bien y al final terminó segundo después de Faraón para preservar la vida del pueblo de Dios. ¿Dios estaba en control? Pues claro que sí. Ahora tenemos que transportar todo ese conocimiento a nuestra vida cotidiana. En nuestras aflicciones, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en nuestra pérdida, debemos confiar que Dios está en control absoluto. Estamos en manos seguras. Hay una tormenta, claro que sí, pero tenemos un barco que no se va a quebrantar. Amén. Y este salmo se basa en esto, aunque quisiera que veamos lo siguiente. Este salmo, el Salmo 10, lo titulé Nuestro Dios escucha, fortalece y rescata, y está basado en todo este salmo, pero en sí tiene un centro que se halla en la conclusión de este salmo. Ya que al principio tú ves que él está clamando, ¿por qué sucede todo esto? ¿No? Hay una apariencia como si Dios estuviera lejos, pero el final es glorioso. Verso 17 va a estar mostrando prácticamente mi bosquejo. El deseo de los humildes oíste. Hermanos, Dios escucha. Oh Jehová, dice, tú dispones su corazón. En otras traducciones y en la palabra hebrea en sí, ese tú dispones es cuando tú ya estás preparando, fortaleciendo. ¿Entiendes? Dios fortalece. Dios fortalece el corazón de estos humildes. Te dije, Dios escucha y haces atento tu oído y hay un propósito para juzgar al huérfano y al oprimido. Hay un juicio donde hay redención. Él nos redime, Él nos rescata, Él nos da su socorro, pero Él también trae juicio a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Así que hoy, hermanos, vamos a ver esos 3 puntos donde vamos a hablar de que Dios escucha, así que tenemos que clamar. Debido a que Dios escucha, tenemos que clamar, número 2, por fuerza, por fortaleza para nuestro corazón. Y número 3, tenemos que clamar por su rescate y redención final y por el juicio contra los perversos. Así que vamos a comenzar, hermanos. Quisiera que vayamos ahora una vez más al verso 1. Hermano,
Tú y yo debemos clamar a Dios. Y el verso 1 dice así: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es una pregunta retórica, que más que mostrar que él no confía en Dios, si tú ves todo el contexto, él se llama pobre, menesteroso, afligido, pero hay una apariencia de lejanía de Dios. Hay una apariencia de lejanía por lo que vemos. Cuando tú ves en este caso que la iglesia es perseguida y resulta que son tomados prisioneros varios, y en medio de esos varios ves a Jacobo, tú dices, bueno, pues de todos los que están ahí, tal vez muchos mueran, pero Jacobo morirá. Claro que no. Estaba entre Pedro, Jacobo y Juan, estaba entre los tres más cercanos a Jesús. Él tiene todo asegurado y él no va a pasar nada. Y resulta que él es el que muere al principio. Y hay una apariencia con nuestros ojos de que Dios está lejos, pero el mismo salmista no se contradice, sino que muestra cuál es su corazón de confianza, que más abajo, cuando vemos un poquito más abajo, quiero que vayamos, hermanos, al verso 14, veas lo que dice estos mismos labios que empezaron en el verso 1, dice así, verso 14, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación. Tú estás viendo toda esta maldad que está sucediendo aquí, para dar la recompensa con tu mano. ¿Viste? Ahora, ¿Dios escucha? Sí. ¿Dios ve? Sí. ¿Dios está presente? Sí. Pero ¿por qué empieza así el salmista? Porque hay esa apariencia. Tenemos que ser realistas. A primera instancia, nuestros ojos nos van a decir eso. Hay un problema. Pareciera que Dios no nos escucha. Pero el salmista nos reafirma, sí, Dios está escuchando. Cuando el perverso diga, Dios no te escucha, Dios no verá, como hemos leído en el Salmo, él no se percata, no le importa esto. Tú tienes la confianza a través de la palabra de Dios de que Dios sí está escuchando, sí está prestando atención. Pero tenemos esos dos niveles, lo que nos dicen nuestros ojos terrenales y lo que nos dicen nuestros ojos de fe. Veamos un ejemplo en el libro de Filipenses, la epístola del gozo. Vamos al capítulo 2. Filipenses, capítulo número 2. Esta se conoce como la epístola del gozo, porque Pablo, a pesar de que está en cadenas y en prisión, en vez de que lo animen a él termina animando a otros en el Señor. Y en el capítulo 2 tenemos un pasaje muy peculiar, porque dice en el verso 25 así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hermanos, Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos para ayudar a Pablo. Ahora, qué especial, ¿no? Llega alguien para hacer apoyo, para ser tu colaborador, para que pueda estar en todas tus aflicciones, pero resulta algo sucedió. Este Epafrodito que llegó terminó enfermándose. Así que fue gran aflicción para Pablo, estuvo orando mucho por él. Dice así: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. Escuchen bien, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Díganme ustedes, hermanos, tenemos ahora, pongámonos un poco de manera más experiencial, pongámonos en ese lugar. Imagínate, es la iglesia donde está Pablo trabajando, y de repente viene un colaborador: hola, soy Epafrodito, he viajado todo este tramo tan lejos, he dejado muchas comodidades, porque he venido aquí a poder colaborar y apoyar. Y todos dicen, amén, qué lindo, nos va a poder colaborar, apoyar, y Pablo se siente feliz. Porque la iglesia ha mandado muchos dones, pero lo ha mandado a él. Más que recursos materiales, tiene una persona que le va a poder apoyar en la obra. Y para aquellos que tal vez no lo saben, el elemento más importante que Dios usa dentro de la iglesia son estas personas frágiles que Dios utiliza. Pero sucede algo, que este muchacho, este hermano que llega, termina enfermándose. Y uno dice, bueno, llega con todo el deseo de servir a Dios y se enferma. Tal vez es una enfermedad pequeña, pero la enfermedad se vuelve más larga y más larga y más severa y más severa. Cuando de repente ya estamos orando para que no se muera. Y parecería que Dios está lejos.
Pero no que él servía a Dios. ¿No que Epafrodito dejó todo para ser un colaborador, para trabajar y laburar en la obra del Señor? ¿Por qué se enferman los que sirven a Dios? Tal vez Satanás susurrando en el oído de alguien, puedes casi escucharle, ¿ves? Si tú sirves a Dios, eso te va a pasar. Mira, él dejó todo y ahora ¿dónde está? Parecería que estuviera lejos, pero Dios no está lejos. Así que Pablo ora y como dice el texto en Filipenses, ¿qué hizo al final Dios? Tuvo misericordia y hubo gracia de Dios y él se levantó vivo y Pablo también estaba contento y ahora lo está enviando de retorno para que pueda ministrar. Se quedó en la iglesia, ministró y ahora es su tiempo de regresar. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Ahora, hermanos, resulta que esta persona que parecía ser una evidencia más usada por Satanás para decir, ¿ves? Si tú sirves a Dios, las cosas te van a ir mal. Él te abandona, Él abandona a los que le sirven. Resulta que ahora, por la gracia de Dios, Él se levantó y ahora está regresando a Filipos. Y ahora para que cuando lo vean se gocen. Él es un testimonio vivo de que Dios sí escucha tu clamor. Hay una apariencia de que algo no anda bien. Parecería que Él está lejos, pero Él no está lejos. Volvamos al Salmo 10, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos clamar. Tenemos que orar, tenemos que pedir. Aunque haya una apariencia de que Dios no escucha, Él está escuchando. Nosotros tenemos que seguir clamando con la actitud correcta, pidiendo. El salmista a través de todo este salmo va a estar viendo la perversidad de los malos. Hay una descripción grande, casi hasta me desvío de tema y esta predicación se convertía en los elementos de la perversidad, del inicuo, ¿no? Y hablábamos acerca de sus torcidos caminos, que no toma en cuenta a Dios, que piensa que Dios jamás lo va a juzgar lo que hay en sus labios, pero no me desvíe ese tema. Porque al final lo que está haciendo este hombre que está clamando a Dios, pero está describiendo lo que sucede con el impío. Todo lo que hace y él lo puede ver. Y empieza a enfocarse en el Dios bueno que él tiene, que también está mirando todo esto y va a obrar. Lo que nosotros, hermanos, debemos hacer en este tiempo de aflicción es clamar. ¿Por qué tengo que repetir esto varias veces? Porque al igual que tú, yo también soy hombre, hijo de Adán, pero por la gracia de Dios, ahora nosotros somos herederos de Cristo, pero tenemos debilidades. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos dificultad? Cuando pasamos dificultad, ¿qué es lo que hacemos? ¿A quién acudimos? Yo sé, si estás enfermo, acudes al médico y está muy bien, pero Dios debe estar en todos tus caminos. Yo sé que cuando te hace falta dinero y estás triste en la parte económica, al igual que tú y yo, todos buscamos trabajo. Pero antes, ¿qué hacemos? Tenemos que considerar y clamar a Dios siempre en primera instancia. Algunas personas tienen la oración y a Dios, como alguna vez un pastor dijo, como un extinguidor que está allí puesto con un vidrio y solamente dice, úsese en caso de... ¿Estás enfermo? ¿Oras? No. Pero si vas al doctor y el doctor te dice que tienes algo grave, ahora sí voy a orar. Y no debería ser así. El momento de oración es siempre. Cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando alguien te lastima, ¿qué es lo que deberías hacer? Aguantarme, orar para que el Señor te fortalezca. Pero es un clamor constante, es lo que está haciendo el salmista. Ahora mira cómo cambia. Al inicio hasta te da la apariencia que se estuviera quejando, porque dice así, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes? Pero es una pregunta retórica, que él mismo responde, Dios no está lejos, aunque parezca. Y él está siendo humano, está diciendo eso. Parecería que estás lejos, pero no lo está. Esa oración sincera, ese clamor sincero, es usado por Dios para transformar tu corazón. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? La oración tiene una función principal y no es torcer el brazo de Dios.
Dios obra a través de la oración para transformar tu corazón. El salmista comienza así: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Y cómo termina? Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Qué tal? ¿Hay diferencia en el inicio y en el final, sí o no? Pastor, hay una diferencia abismal. Al principio dicen, no estás cerca, no te veo cerca. Y al final, tú reinas, tú obras, de tus enemigos quedan cenizas. Lo hiciste y lo harás. Tú escuchas. ¿Qué cambió? ¿Las circunstancias? No, pastor. ¿Qué cambió? El corazón del salmista. Volviendo en nuestra mente a Hechos capítulo 12, vamos rápidamente ahora, no solamente en nuestra mente, vamos en el texto, por favor. Hechos capítulo 12. Es fácil de memorizar esto porque es Hechos capítulo 12, verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Mataron a Jacobo. Herodes, al ver que todo el pueblo enemigo de Dios estaba alegre porque había matado a Jacobo, dijo: entonces vamos a encarcelar más. ¿Dónde está Pedro? Hay que encarcelarlo y le toca para mañana morir. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaban reunidos en casa orando. Hermanos, debemos clamar. Cuando aparentemente parece que las tinieblas triunfan, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar. En este tiempo de aflicción se manifiesta de manera hermosa la piedad. Fue Jonathan Edwards que dijo en uno de sus libros: la verdadera piedad no se ve tan hermosa como cuando está siendo oprimida y está siendo perseguida. En ese momento, hermanos, es donde se manifiesta esa verdadera piedad, en ese dolor. Así que, hermanos, clamemos. Número 1. Punto número 2, clama por fortaleza. Vamos una vez más al Salmo número 10. Como hemos estado viendo en el Salmo 10, a la parte final, en el verso 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón, o tú fortaleces su corazón. Este salmista se va a hallar fortalecido por Dios porque él está clamando, y nosotros tenemos que clamar por esa perseverancia, que Dios nos dé la fortaleza para poder perseverar. En este clamor para poder perseverar, creo que es importante tener la figura muy clara. ¿Por qué estamos clamando por perseverar, por fortaleza? Número 1, clamamos porque somos débiles. El que no está orando es porque no se halla débil. El que no está orando y buscando y clamando a Dios es porque cree que tiene los recursos materiales, emocionales y personales suficientes. Y pues bueno, Dios el domingo. Pero el que clama sabe, como dice el texto, que es pobre, menesteroso. Y el texto usa una palabra al final: huérfano. ¿Por qué? En la cultura judía no había nadie más necesitado que un huérfano. En el sistema que había antes, cómo se gobernaban las leyes civiles y religiosas, el huérfano que no tenía padre y madre estaba allí, el que menos poder tiene para poder lograr su cometido. Y es lo que pasa. Nosotros debemos clamar por esa fortaleza porque somos débiles. Y debemos reconocer eso, pero también porque hay un gran peligro. Quiero que prestes atención en el Salmo, en los siguientes versículos. Por favor, presta atención desde el verso 8 en adelante. Verso 7. Aquí está ahora este hombre pobre, menesteroso y huérfano, describiendo al perverso, ¿no? Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Esa vejación es ese deseo de humillar a la otra persona, lastimarle y cualquier oportunidad que tiene de herirle. Y verso 8, mira lo que hace ahora ese perverso. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Está haciendo una descripción de normalmente los ladrones que había y salteadores, que cuando había personas que viajaban caminando o en sus animales y se estaban acercando al pueblo, se escondían en pequeños lugares a ver quién viene.
¿Tendrá dinero o no tendrá dinero? Hay que asaltarle. Y ahora está describiendo de esa manera, ¿no? Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Presta atención a ese lenguaje, acechando. Verso 9, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y muy bien, hasta ahí lleguemos. Hay dos imágenes que se nos pintan acá. Primera imagen es la de un león en cacería acechando. Segunda imagen es de un cazador, porque a pesar de que él se esconde y está acechando y quiere matar a la persona, también dice en la parte final así: acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Ahora estás pensando en un cazador que está teniendo lazos para engañar y que el otro se acerque y pues lo mate. Hace un tiempo atrás, cuando yo estaba viendo unos videos de un teatro cristiano, se llama, se me olvidó el nombre, Sight and Sound, así se llama el teatro. Es un teatro cristiano en Estados Unidos muy bonito, y en este teatro una de las cosas que se ha hecho al inicio, que se ha hecho muy famoso, es porque presentaba la obra teatral de Noé. Y obviamente tenían un escenario que era como un arca de Noé que estaba abierta transversalmente para que la gente pueda ver todos los compartimentos. Y estaba contando la historia de Noé y el diluvio, pero una de las cosas más especiales de este teatro, que lo puedes buscar en internet, es que cuando Noé empezaba a llamar a los animales, hermanos, literalmente venía un zoológico. Y tú estabas sentado y al lado tuyo pasaban diferentes animales, cabras, lobos, y tenían leones. Ahora, una cosa es hablar de un león, otra cosa es tener un león cerca. Para aquellos que han podido ir a algún zoológico como yo en Santa Cruz nomás, tú ves uno de esos tigres enormes y yo lo veo durmiendo, todo su cuerpo es músculo y veo y digo, uy no, si me encuentro con uno de estos animales allí en el bosque, les digo a mi esposa y a mis hijos, corran, tienen, y saco ahí mis cuchillos, ¿no? Y un poquito de sal para darle sabor a mi cuerpo, nomás sea, porque tienen un minuto mientras este animal me despedaza. Hermanos, el cuadro que se nos presenta es de perversos que tienen fuerza. No puedes andar jugando con ellos. Realmente ellos tienen poder perverso y están buscando dañarnos. Y ese es el cuadro que se nos presenta. Hay peligro. Yo sé que perdemos esa esencia. Estamos en un lugar tal vez tan tranquilo. Pensamos que en Bolivia no hay persecución. Queridos hermanos y hermanas, este hombre, para poder clamar y que el Señor le fortalezca, debe reconocer que hay una debilidad interna, pero hay un peligro afuera. Hay un león, hay un cazador. Hermanos, mujeres, oren por sus esposos. Saben que están en gran peligro sus esposos, en todo sentido. Corrupción, pecado sexual, inmoralidad. Varones están orando por sus esposas. Saben que hay peligro. El peligro está a la vuelta de la esquina. Por nuestros hijos, por nuestros pastores, por nuestras autoridades, por los mismos hermanos de la iglesia. Hermanos, hay peligro. Y a veces perdemos de la vista eso. Lo que el salmista está reconociendo en estos versículos es el gran peligro en el cual estamos. Y eso es lo que tú y yo debemos reconocer. Hay un gran peligro. Y uno de los factores es que tú no eres tan fuerte. Eres débil. Entonces esto se maximiza más. Y es por eso que clamamos porque Dios nos fortalezca. Él es el que va a dar esa fuerza. Él es el que nos va a preservar. Y cuando más adelante tú triunfes y salgas firme, santo para la gloria de Dios, ¿quién se llevará la gloria? ¿Tú o Él? Yo no, pastor. Yo fui el débil. Él me fortaleció. Y hermanos, para poder ver esto, quisiera que veamos, ya que el salmista nos está hablando en este lenguaje, vayamos a 1 de Pedro, capítulo número 5. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5 así.
Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Bueno, hablemos de ese lenguaje de león. Uno de los aspectos muy importantes en esta ilustración que se nos da, que nosotros no estamos habituados a ver ese tipo de animales o bestias salvajes, es que tenemos que estar atentos constantemente. Cuando tú ves en la sabana o en el África cómo están cazando estas fieras, uno de los aspectos es que estas supuestas víctimas que están cuidándose bastante, estos antílopes o estos ciervos, están mirando y siempre están velando, están olfateando a lo lejos. Tiene que haber una distancia muy grande entre ellos, porque lo van a ver, está ahí el león. Pero tienen que estar todo el momento atentos, porque si ese león llega hasta cierto grado de cercanía, tienen que moverse. ¿Dónde suceden estas tragedias? No cuando este animal termina en las fauces del león, no. El problema comienza cuando ya está lo suficientemente cerca, pero todavía no se lo comió. Ahora nosotros, hermanos, en estos peligros que tenemos que guardar una distancia. Y lo que está hablando ahora Pedro nos va a servir grandemente para poder tener ese recaudo. Quiero que presten atención, ya que está hablando de este león. En el verso 6 empieza los 3 pequeños puntos para que podamos tener cuidado y alerta en este tiempo de peligro. Primero, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo primero que debemos hacer es, ¿qué cosa? Humillarnos. Entonces debemos reconocer, como el salmista decía, nosotros, hermanos, somos pobres, no somos fuertes, somos débiles. El que es fuerte es Dios. Y es de su fuerza que nos va a impartir para que podamos triunfar. Pero debemos reconocer nuestra debilidad. ¿Amén? Ok. Ahora tratemos de ser un poco más prácticos. Entonces, cuando estamos en la familia y en el hogar, tenemos que reconocer nuestras debilidades. Así que la esposa tiene que decirle a su esposo: mi amor, yo te amo, tú me amas, quiero decirte estas 3 debilidades mías. En esta soy débil, débil, débil y no puedo, necesito tu ayuda. ¿O será que no vas a decir eso jamás y le vas a decir a tu marido: yo soy fuerte, 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 no necesito de ti, soy empoderada? No, ¿verdad? ¿Cuáles son esas debilidades? En la economía. Quizá como el mundo hace, tal vez en la depresión. Pero tienes que comentar esas debilidades, no te quedes callado. Varones, igual, es nuestro trabajo ser hombres. Y ser hombres involucra que tú tienes que ser el primero que está aquí, velando cuidarte a ti, cuidar a tu esposa y cuidar a tu familia, y es humillándonos, reconociendo que somos débiles. Y es ahí donde tenemos que buscar también no solamente a nuestras esposas como primera y más grande consejera, a nuestras autoridades, a nuestros padres, a los pastores, pero pedir ayuda, no quedarte solo. Pero tenemos que tener, hermanos, ese corazón humilde. El corazón orgulloso no reconoce debilidad. El corazón orgulloso dice: yo puedo, yo lo hago solo, no necesito de nadie. Y ese es el primero que cae. Bienaventurados los pobres, los huérfanos, los que sí claman a Dios. Segundo mini punto o inciso aquí, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice: sed sobrios y velad. ¿Ok? Y luego dice, ¿no? Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo. Pero hay una sobriedad que se requiere y una vigilancia. Ser sobrio es lo contrario de ser ebrio. Y no solamente habla de alcohol, chicha o lo que tú quieras llamarle. Está hablando acerca de que seas sobrio, que no te esté controlando nada. Si tú tomas mucho alcohol, ¿qué sucede? Mucho alcohol. Pierdes el control. ¿Qué pasa ahora si tú tomas mucho de redes sociales, mucho de trabajo, trabajólico, mucho de cualquier otra cosa y te embriagas
y pierdes el control. Bueno, pues lo que dice la palabra es ser sobrios, porque hay un gran peligro. Entonces nosotros tenemos que andar sobrios en todo lo que hacemos. Eso se aplica a cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa que es buena. ¿Estudiar teología es bueno? ¿Será que habrá un exceso de teología? Teologicólico, ¿no? ¿Qué nombre le voy a poner? Algunos pastores le llamaron de diferentes nombres, pero algo que yo aprecio es que estaba preguntando en el seminario de Joel Beeke, que es un seminario puritano que es muy recomendado. Estaba averiguando su malla curricular y de repente había una comparación. Cuando tú pasas un doctorado en otras universidades son 4 años, pero cuando pasas un doctorado con Joel Beeke en su seminario puritano son 6 años. Y no es de que eres más cabezón por esos 6 años. Resulta que ellos deliberadamente hicieron que sea 6 años, porque son 6 años que no te quieren convertir doctor en sentarte delante de tu escritorio. Ellos quieren que lo que vayas aprendiendo lo apliques en la iglesia. Así que sí, hermanos, estar demasiado tiempo sentado leyendo y sin hacer es andar ebrio en letras y carente de práctica. Y dice así, ¿no? Sed sobrios y velad. ¿Qué es velad? Oh, hermano, yo podría traerte ilustraciones donde mi padre ha colgado su charque y está viendo que el perro no se lo coma. Pero no, prefiero traerte la ilustración de mi casa. Cuando guarda a alguien, no voy a decir quién, su pollo, y nadie lo puede tocar. Y está velando. Se abre ese refrigerador y esta persona aparece al lado, casi como un fantasma que me asusta y me dice, cuidado, te estés comiendo al pollo. Hermanos, el que está velando está atento, está mirando, está observando, no duerme. Está vigilando constantemente cualquier peligro, cualquier cosa que pueda acercarse. A mí me gusta usar mucho las ilustraciones de los solteros que están orando por casarse. Y cuando este muchacho me dice, ¿y qué tal? ¿Estás orando por esa chica? Sí, pastor. Pero un rato, yo te veo medio un poquito más vinculado a ella. Estás cuidando tus emociones. No, pastor, yo estoy muy controlado. Estoy orando por ella, pero no pasa nada. ¿No estás ahí comprometido en tu corazón todavía? No, pastor. Ok. Porque te cuento que la muchacha esa ha ido al cine con el otro hermano. ¿Qué? Dice que está queriendo morir. Se indigna. En su corazón ya hay exclusividad, pero está atento. Aunque es un ejemplo negativo, me gustaría que tú puedas tener eso de manera positiva. Un celo por Dios, una atención, vigilando atento a cualquier detalle. No puedes dormirte, tienes que ser muy precavido. Hay una lejanía. Sabemos que Satanás, el enemigo, nuestra carne también, está ahí acechando, nuestro mismo enemigo interno. Pero tenemos que andar velando constantemente. Y un elemento importante es ser sobrio. En el momento que tú estás ebrio, prepárate para andar dormido o adormecido. Y se acerca la muerte y la caída. Y esto, hermanos, no es ninguna broma. Hay pastores que han caído en diferentes pecados. No voy a desrevelar nombres, pero recientemente ha habido muchos que con grandes ministerios al suelo por pecados que han permitido. Y si alguien dice, pastor, nadie se va a enterar, ha habido grandes pastores y grandes ministerios recientemente que se murió el gran pastor y salieron a la luz todos sus pecados. Vergüenza total. ¿Hay peligro? Claro que hay peligro. Así que tenemos que andar ¿cómo? Velando, clamando para que Dios nos dé la fortaleza y podamos estar venciendo. Dice así, a vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando, ¿qué dice? Hay quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, esto es la parte final de estos subpuntos. Si vas a resistir al diablo, primero tú tienes que recordar lo que te acabo de mostrar. Humildes, recordando nuestra debilidad. Segundo, siempre velando y en sobriedad. Y tercero, recuerda que estas aflicciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. En otras palabras, recuerda que no eres tú solo.
Que es la tendencia que tenemos cuando nos pasa algo. ¿Por qué a mí? No es solo a ti, es a muchos. ¿Por qué a mí? No es a más. Confía en la palabra de Dios. Estos padecimientos suceden a muchos de tus hermanos. Y el llamado es para que, si quieres vencer todo esto, reconozcas que no estás solo. Hay varios que están en estas aflicciones. Y una de las cosas que se ha encargado el mundo de hacer actualmente es convertirte en la generación de cristal, donde cualquier problema que viene te latigueas, pobrecito de mí, yo, a mí no más, y empiezas a victimizarte. Y Dios te quiere mostrar, no deberías victimizarte, recuerda que hay otros que están padeciendo, no estás solo. Por lo tanto, fortalécete. Tienes que ser fuerte porque tienes que ayudar a tu prójimo. Si no lo vas a hacer solo por ti, hazlo por amor a Dios y hazlo por amor a tu prójimo. Hay otros que necesitan tu ayuda. En el momento que tú dices, ¿por qué nadie me visita? Es el tiempo de que Dios te fortalezca, te levantes, porque hay personas que necesitan que tú les visites. Pero estoy herido. Una persona herida visitando a otra, ¿sabes cuánto va a alentar? Imagínate, va a visitarle el que está sano, el que está bien, el que está en su auto, y va y le visita y el otro se siente bendecido. Pero cuando va el hermano en la silla de ruedas, con el dolor en su cadera, que más bien, y dice el otro, más bien yo debería estar orando por usted y usted ha venido a visitarme. Eso es lo que ha hecho Pablo siempre. Desde la cárcel, escribiendo cartas de aliento a los que deberían alentarle a él. Hermano, no te victimices, no caigas en esa generación de cristal, en esa generación que te convierte en víctima de Satanás genuinamente. Hermano, no estás solo. Hay muchos que padecen, muchos padecemos constantemente y necesitamos fortalecernos unos a otros. Amén, hermanos. Y regresamos. Entonces tenemos que clamar por esta fortaleza, hermanos, pero hay una esperanza en Salmos capítulo 10. Regresando al Salmos capítulo 10. Mira esta seguridad que tenemos en el Salmo 10. Salmo 10 dice así. Verso 15. Quebranta tú el brazo del inicuo, persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Hermanos, ¿vieron ahora? Tenemos que clamar por fortaleza, por perseverancia. Hay un gran peligro, somos débiles, Él nos fortalece, amén. Pero mira el final, ¿no te alienta esto? Esta oración dice así, quebranta tú el brazo del inicuo. Ahora esto no se interpreta literalmente que el Señor le va a cortar el brazo. ¿Por qué? Porque el inicuo es tan inicuo que si le cortas el brazo va a usar el otro. Y si le cortas los dos brazos, las piernas, no va a haber fin. Es como para el chismoso. ¿Se soluciona cortándole la lengua? Va a aprender el lenguaje de señas, pastor. Y es así. Cuando dice quebranta el brazo, está hablando de que Dios quite el poder y la fuerza a este hombre que sí la tiene. Es un brazo que ilustra la fortaleza. Señor, quebranta su brazo. Quítale la fuerza. Y esto se cambia totalmente. Dice así, quebranta tú el brazo del inicuo. Y ahora mira, ¿recuerdas que este inicuo se lo veía como un león, como un cazador, verdad? Ahora mira, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. En otras palabras, hasta eliminarlo totalmente. De manera paradójica e irónica, es Dios ahora que persigue a este perverso y su perversidad hasta eliminarlo totalmente. Pide por fortaleza a Dios. Confía, pero te digo algo y tú ya sabes el final. Sé fuerte. Fortalécete en Dios, pero ya sabes el final. Al final Dios a esos perversos enemigos los persigue y los elimina totalmente. Ese es el final de los perversos. Y quisiera, hermano, que veamos en Hechos capítulo 2 qué sucede brevemente. Hechos 12. Entonces, pastor, Herodes mandó matar a Jacobo, Herodes mandó perseguir ahora a Pedro, lo encarceló. Por la gracia de Dios fue liberado porque Dios está en control. Va donde sus hermanos que están orando
Y en el verso 20, ahí cerquita sucede algo peculiar. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Verso 21. Un día señalado, Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Ahora sí. ¿Cuál es la ropa más cara que has visto? No importa, porque ahora tienes a Herodes vestido con ropas reales. No has visto una tela tan hermosa, una tela tan preciosa. Desde la punta de lo que son sus pies hasta la punta de la cabeza, lujo en extremo. Una de esas prendas puede comprarte una casa. Y ahí está, caminando. Con todo su orgullo, gente busca paz, él no quiere dar paz, empieza a negociar y dice, y les arengó. Esa palabra vincula que él les habló de una manera poderosa, con elocuencia. Algunas veces se usa esta palabra como cuando un general de ejército está hablando al ejército y les está dando aliento para ir a la batalla. ¿Se ubican? Y al final todos terminan animados y fortalecidos. ¡Vamos! Bueno, pues él hizo eso, con ropas reales, con elocuencia. Verso 22, y el pueblo clamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Eso era lo que decían. Este gran hombre, rey, poderoso, vestido en extremo, perfumado como rey, con una elocuencia, y todos decían, voz de Dios y no de hombre. Y hasta ahí llegaron sus días, porque fue comido de gusanos ese mismo día. Al momento, dice la revelación, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Hay muchos comentarios que tratan de ilustrar qué sucedió, que tenía un mal intestinal, los gusanos que tenía dentro, y todo orquestado por la gracia, soberanía de Dios. Él está con ropas reales, con su discurso más grande, la gente aclamando, y los gusanos salen de su vientre. Una podredumbre interna que se hace visible. Y lo que en un momento tú veías y decías, wow, qué hermosa ropa, ahora decías, qué asco, apesta totalmente. ¿Quién puso estas cosas en su lugar, hermanos? Fue Dios. ¿Quién determinó el lugar? Dios. ¿Quién determinó el tiempo? Dios. ¿Quién estaba en control de todo esto? Aunque al principio parecía que Herodes vencía y mató a Jacobo. Aunque al principio parecía que Herodes vencía y encarceló a Pedro. Aunque al principio parecía que le iba todo bien y no tenía nada de qué temer, como el Salmo 10 nos dijo, que estos impíos dicen, no me va a pasar nada, tengo todo asegurado. No voy a sufrir. ¿Y qué le pasó? Nos hace falta un poquito. Tal vez un día me voy a animar y voy a traer algo. Un día hice yo carne molida en la moledora de carne que tenemos con mi esposa. Y el pastor, como es hombre humano, descuidado, y mi esposa cada vez me corrige, me olvidé limpiar la moledora de carne. Y se quedó fragmentos de carne dentro de la moledora. Un día, 2 días, 3 días, una semana. ¿Sabes cómo olía eso? Había gusanos. ¿Quieres que te muestre? Eso hubiera sido una mejor ilustración. Pero iba a apestar. Hermanos, así quedó Herodes. Así que en esta fortaleza que Dios nos da, no te olvides mirar al pasado, lo que Dios ya hizo. No te tengo que llevar como guía turístico, mostrándote diapositiva tras diapositiva las naciones que perecieron, las cenizas que quedaron, que son testimonio de que Dios en muchos casos juzga aquí en la tierra, y tenemos la garantía de que juzgará eternamente. Amén, hermanos. Así que debemos confiar y fortalecernos, que somos débiles, pero Él es fuerte y Él nos fortalecerá. Y el punto final, hermanos, con el que vamos a terminar, clama por juicio. Ahora esto suena muy curioso. ¿Cómo clamar por juicio y redención, pastor? Dice en la parte final,
del Salmo 10 que hemos leído. Dice así: quebranta tú el brazo del inicuo, ¿no? Persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. La pregunta sería esta, hermanos. En un futuro vamos a hablar de salmos imprecatorios o salmos de maldición, donde el salmista está clamando para que Dios juzgue y estos perversos sufran el castigo. Solamente que en estos salmos imprecatorios el lenguaje es más crudo. Ahorita, por ejemplo, quebranta el brazo, ¿no? Quítale su fuerza. ¿Qué tanto nosotros como creyentes neotestamentarios podemos orar estos salmos? Claro que podemos hacerlo. Es más, creo que tú lo haces constantemente, solo que no te das cuenta. Cada vez que tú clamas, Señor Jesús, ven pronto, ¿qué estás pidiendo? ¿A qué va a venir en su segunda venida Cristo? ¿A morir otra vez en otra cruz? ¿A dar una segunda oportunidad? Está viniendo a juzgar. Él vino a morir. Hoy es el tiempo de creer. Pero cada vez que clamas, Señor Jesús, ven, pide, Señor, ven, te amamos. E implícitamente Él está viniendo a juzgar. En Apocalipsis 22 dice eso, ven, Señor Jesús. Y la iglesia y la esposa claman, amén, el Espíritu, amén. Ven pronto. Pero está en Apocalipsis 22 ese ven pronto. ¿Qué está en Apocalipsis desde el 1 hasta el 21? Hay juicio, hermanos. Tenemos que clamar, hermanos, para que Dios juzgue justamente. Él va a traer alivio, refrigerio. Su redención se va a consumar en nosotros y va a haber una condenación. Pero tenemos que clamar, hermanos. En el verso 15 hasta el verso 18 es eso. Jehová es rey, verso 16, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón, haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Así que debemos clamar por su retorno, hermanos. Él va a obrar en su tiempo. ¿Saben qué sucede, hermanos? Hay un juicio eterno que va a venir. Pero Dios, en medio de esas aflicciones que padecemos, mientras clamamos piadosamente, Dios nos da un crecimiento especial. Hay algo que no les leí en el libro de Hechos 12. Resulta que después de que sucedió todo esto, toda esta aflicción, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Sabes qué pasaba? La iglesia crecía. Mientras Pedro era encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Se unía en oración. Jacobo fue muerto, la iglesia estaba unida. Dios estaba dando fortaleza y crecimiento a su iglesia en medio de la tribulación y en medio de la aflicción. Así que, hermanos, nuestro clamor debe ser para que Dios pueda estar regresando. En muchos casos juzga acá justamente. Y eso debe fortalecernos y su iglesia debe andar en crecimiento. Tenemos que clamar, hermanos, por ese juicio de Dios. Tenemos que clamar piadosamente con un corazón adecuado. Aquí, hermanos, solamente quisiera hacer una mención. Cuando clamamos, hermanos, por el juicio y porque Dios haga justicia y nos libere, debemos hacerlo con el corazón adecuado. Les repetí varias veces esto y lo voy a hacer muchas más. Recuerden que el libro de Apocalipsis, este libro tan trágico, donde hay tanta muerte, destrucción, terror y terror y terror, juicio, las copas de la ira, los sellos y los jinetes del Apocalipsis. Debo recordar, hermanos, ¿quién fue el autor de Apocalipsis? Juan. ¿Quién fue el autor de Apocalipsis? Dios. Dios a través de Juan. Escogió Dios a Juan para que pueda escribirlo. Usó su carácter, su personalidad, y nosotros sabemos que Dios convirtió a Juan, que antes era conocido como hijo del trueno, en el apóstol del amor, para que el apóstol del amor pueda dar esa gran condenación de profecía. Cuando clamamos nosotros por juicio, más vale que sea con un corazón adecuado. Tener autoridades que aprueban el homosexualismo o tener autoridades que promueven una agenda perversa de asesinato a bebés, no los queremos. Queremos que Dios los retire.
pero queremos que Dios los salve también. Queremos orar por las autoridades, los presidentes de diferentes naciones, de izquierda, de derecha, que Dios tenga misericordia de sus almas, porque vendrá el juicio. Y debemos hacerlo con ese corazón de Juan. Pero lo que sucede muchas veces, hermanos, es que muchos de nosotros todavía somos Juan en construcción, todavía hijitos del trueno, ¿no? Señor, mátalo, quítalo. Mucho cuidado. Que nuestro corazón no sea orgulloso, que nuestro corazón no caiga en un corazón de Jonás, que busca más la destrucción que el arrepentimiento de las personas. Así que, hermanos, en esta parte final, hermanos, como te estoy mostrando en este salmo, el salmista clama por un juicio, pero en todo el momento tú estás viendo un corazón íntegro, un corazón genuinamente enfocado en Dios. No está siquiera enfocado solo en su sufrimiento, sino confiado en Dios. Y respondiendo una vez más a la pregunta, cuando haya toda esa persecución y este perverso dice, Dios no los escucha, Dios no se interesa, Dios ni siquiera se apercibe, no va a pasar nada. En el verso 13 dice así, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. O sea, tú, Dios, no vas a pedir cuentas. Volvemos, hermanos, una vez más antes de terminar a decir lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, ¿será que Dios no escucha? Dios escucha. ¿Será que Dios es un poco apático y no se interesa por los que sufren, como Jacobo o como Pedro? No, pastor. A veces pareciera que está lejos, pero Él está cerca. Él se interesa. ¿Acaso no lo ves? ¿Es tan obvio? Dios se interesa tanto que Él se encarnó y se introdujo en pobreza, orfandad aquí en la tierra. ¿Él está tan lejos o está cerca, hermanos? Él se humilló, Él se encarnó, Él se hizo débil, Él fue perseguido. Tanto se interesa que Él vino a hacer todo eso para rescatarnos a ti y a mí por amor y por gracia. Él no está lejos, Él está cerca. Hermanos, reconozcamos que este salmo habla de persecución y Cristo Jesús fue perseguido, fue ejecutado, pero Él resucitó de entre los muertos para darnos la victoria a nosotros, la herencia, la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Bendito sea Dios, hermanos. Pongámonos en pie, oremos.